Buenas, el día de hoy vamos a estar haciendo el exploit de Monopoly Go en la versión 1.25.0. Para esto yo voy a estar ocupando un clonador, la aplicación original y la aplicación de TunnelBeer, ¿vale? Para aclarar, en este video simplemente voy a usar la aplicación original o la principal para simplemente anotar las tiradas, ¿vale? En caso de que esto lo esté viendo gente nueva y no entienda a qué me refiero, pues bueno, conforme vaya jugando dentro del juego se va a ir entendiendo más fácilmente lo que trato de decir. Pero bueno, aparte pues voy a pedir que se agarre, no sé, un cuadernito y un lápiz o un lapicero, o si pueden en su mente, o no sé, conforme van jugando se lo notan en otra cosa, depende a su elección de cada uno, ¿vale? La aplicación original la vamos a usar solo para anotar tiradas y la aplicación clonada ya la vamos a usar para jugar. Ok, el primer paso a seguir es abrir la aplicación de TunnelBeer. Simplemente pues al abrirlo esto va a funcionar como nuestra VPN. Yo me voy a conectar hasta Malasia, ¿vale? Ustedes no es obligatorio que se conecten hasta Malasia, pueden probar con diferentes países, recomendablemente un país alejado al suyo, ¿vale? Como yo estoy en Bolivia, pues me conecto hasta Malasia. ¿Por qué Malasia? Porque bueno, hace tiempo mientras miraba mi historia de YouTube vi que había gente que veía los videos de ahí y dije pues bueno, me voy a conectar ahí. Fue el primer país en el que pensé literalmente. Y bueno, aquí como podrán ver, pues yo estoy dentro del Monopoly Go ya, estoy entrando. Aquí arriba me sale algo de Speed Game. Esto es lo que digo la aplicación de modificación de velocidad. Simplemente ignórenlo porque la aplicación original y principal en la que estamos ahora mismo no lo voy a estar ocupando, ¿vale? Aquí a la izquierda voy a dejar un icono gigante para que se enteren en qué momento, en qué aplicación estoy, ¿vale? Y bueno, para esta ocasión, pues como podrán ver, tenemos el evento de caer en esta clase de fichas y de paso tengo el evento de High Roller, que yo creo que en 20 minutos me debería de poder acabar el evento, debería ser suficiente. Así que bueno, el primer paso es usar cualquier método de exploit que yo ya he mostrado en mi canal. En mi caso yo estoy usando el de tocar el multiplicador de dados y simplemente vamos a esperar unos 10 a 14 segundos aproximadamente, dependiendo de cuánto uno quiera. En caso de que tengas más de un clonador, pues puedes evitar este tiempo de espera, pero eso lo dejaré para otro video. Una vez pasado ese tiempo, pues yo procedo a desconectar la conexión a internet y comienzo a hacer tiradas. Como podrán ver, de vez en cuando me demoro un poco en hacer la próxima tirada. Es porque conforme hago las tiradas, estoy tratando de anotarme los números de los dados lo más rápido posible en un cuaderno, ¿vale? De todas formas, yo para ustedes aquí a la derecha de la pantalla les voy a dejar como una especie de hoja de cuadernillo donde va a estar el registro de todas las tiradas que estamos haciendo. Ahora la pregunta principal es ¿por qué hacemos esto? Pues bueno, al hacer las tiradas de Monopoly Go sin conexión a internet, esta aplicación automáticamente no detecta que estamos jugando. Por alguna razón que desconozco, esto nunca ha sido parcheado como en mayoría de juegos y simplemente pues se puede hacer a lo cual nosotros pues la comunidad hemos denominado como exploit, ¿vale? Así que conforme yo hago aquí las tiradas y pues como yo recién estoy empezando el evento, lo normal es que si caigo en varias casillas de evento, voy a estar reclamando recién la recompensa de 10 puntitos, 20 puntos, haciendo que conforme más demore avanzando en el progreso del juego, mientras más tiempo esté sin conexión a internet, lo más normal es que nos salga lo más pronto posible el mensaje de que no hay conexión a internet. Pero no sé por qué motivo en esta ocasión a mí me duró muchísimo tiempo de estar sin internet. De hecho, aquí como podrán ver, volví a revisar si estaba desconectado el internet o no, porque me estaba preocupando de estar gastando datos. Y simplemente, pues no sé, por razones que desconozco, duré mucho tiempo sin la conexión a internet. Ojo que la VPN nunca la vamos a desactivar, solo cuando ya terminemos de jugar, ¿vale? Ya que la VPN nos sirve para que no nos salga tan rápido el letrero de que no hay conexión a internet, que por alguna razón que desconozco también, simplemente cuando usamos solo la aplicación principal y un clonador, pues el mensaje de que no hay conexión a internet nos aparece exageradamente rápido, permitiéndonos hacer solo una o dos tiradas, ¿vale? Así que nada. Aquí simplemente pues seguiría jugando un rato más sin conexión a internet hasta que me salga sí o sí el letrero que no tengo internet, lo cual normalmente cuando caes en una casilla de tren o la cárcel, si no has cargado la información anteriormente, pues simplemente ya no te deja avanzar más. Para la gente que se pregunta cómo se hace esto de cargar la información anteriormente, pues bueno, no es jugar sin internet, es simplemente pues algo que descubrí con otras personas, que es abrir la aplicación y jugar con internet en por uno, por lo menos unos 30 segundos, 20 segundos, estar tirando ahí por uno y hacer que pues el juego ya vaya generando tus próximas tiradas, porque antes de que tú juegues, el juego ya va haciendo eso y es así como funciona y pues es la única razón por la cual también funciona el exploit, ¿vale? Así que nada, aquí me tocó el mensaje de que ya no tengo conexión a internet, ya no puedo avanzar más, así que ahora voy a proceder a entrar a la aplicación clonada de Monopoly Go. Al ingresar dentro de esta aplicación, pues prácticamente también se me clonó la otra aplicación que es un mod APK y que tengo la velocidad del juego en por 5 o es como yo lo voy a configurar para poder jugar más cómodamente, ¿vale? Y bueno, ahora que tengo aquí, digamos, pues a mi derecha, por así decirlo, yo mi cuaderno de mi mano con todas las tiradas que me llegué a anotar que se van a repetir en el mismo orden.
¿vale? Si nuestra primera tirada lanzamos un dado en por 1, pues perdemos la oportunidad de usar el dado que era en por 1000, que era un número 9. Haciendo que automáticamente toque nuestra siguiente tirada, que va a ser un 8 en por 1000 o un número aleatorio que desconocemos en por 1, ¿vale? Así que nada, comenzamos. Mi primera tirada es un 9, lo cual evidentemente ya vimos que no nos sirve, así que vamos a tirar en por 1. La siguiente tirada es un 8, lo cual tampoco me sirve, así que vamos a tirar en por 1 de nuevo. ¿Vale? Luego de esta tirada, mi siguiente tirada es un 2, la cual cae en casilla de suerte, pero como no sé qué tocaba la suerte ya que no me acuerdo, pues vuelvo a tirar en por 1. Mi siguiente tirada es un 7, la cual tampoco me sirve, que caemos en la casilla de alquiler, así que tiramos en por 1 de nuevo. Mi siguiente tirada es un 12, la cual pues aquí mirando caigo en una casilla de un escudo, en la cual puedo recuperar todos los dados, pero mi próxima tirada es un 6, pero no cae absolutamente nada, así que prefiero tirar un por 1. Y aquí el 6 pues sí cae en una casilla de evento, así que vamos a subir el multiplicador hasta por 1000 o nuestro máximo y reclamamos evidentemente los puntos, ¿vale? Aquí como podrán ver pues acabamos de gastar los primeros 1000 dados y obtenemos una gran cantidad de recompensas. Normalmente siempre vamos a obtener más dados de lo que gastamos, aparte de que vamos a ir juntando cartas para álbumes y normalmente también vamos a ir ganando torneos, haciendo que nuestros dados siempre estén subiendo en vez de bajar, ¿vale? Así que nada, continuamos. Mi próxima tirada es un por 7, la cual tampoco me sirve, así que procedo a tirar en por 1. Mi próxima tirada es otro 7, la cual me deja en otra casilla de alquiler, así que simplemente pues voy a tirar otro por 1. Mi próxima tirada es otro 7, la cual no llega a nada, así que vuelvo a tirar en por 1. Mi próxima tirada es un 8, así que lo cual tampoco me sirve, así que vuelvo a tirar en por 1. Y aquí mi próxima tirada es un 11, la cual sí me sirve, así que volvemos a subir el multiplicador a por 1000, así que vamos a caer sí o sí en una casilla de evento, ¿vale? Y aquí otra vez volvemos a reclamar más recompensas y así sucesivamente. Y vale, aquí yo ya pues como ya este es un video editado, sé que mis próximas tiradas son 4, 11 y 8 y tampoco me sirven, ¿vale? Así que voy a cortar hasta aquí y vamos a pasar al siguiente. Y bueno, una vez terminadas las tiradas, pues simplemente vuelvo a cerrar el clonador y voy a volver de nuevo a la aplicación original. Como dije, pues esto es una forma que yo recomiendo hacerlo para la gente que quizás se le dificulte intercalando entre aplicaciones para hacer la anota de tiradas. Pues bueno, simplemente vamos a la aplicación original siempre para anotar tirada y la clonada para jugar, haciendo que sea un poco más fácil de entender, creo yo. Al menos yo no juego así, yo uso ambas aplicaciones para anotar y uso ambas aplicaciones para jugar, pero bueno, cada uno va conforme a su comodidad. Si recién están empezando, pues pueden hacerlo así hasta que ya le agarren el ritmo o el modo de entenderlo perfectamente para usar las dos aplicaciones al mismo tiempo y se ahorra mucho más tiempo, ¿vale? Así que nada, estoy aquí dentro de la aplicación original, tocamos el multiplicador. Yo espero aproximadamente 10 segundos, 14 o si quieren 20, etcétera. Vuelvo a desconectar la conexión a internet. Aquí me toca un 5, ¿vale? Aquí algo importante. Si en mi primera tirada por 1000 me toca algo que sí me sirve, evidentemente lo mejor es quedarnos, ¿no? En vez de botarlo. Así que vuelvo a activar la conexión a internet porque sí quiero guardar este progreso, porque lo lógico es que comencemos a notar desde una tirada mala. Porque ¿para qué vamos a guardar el progreso en una tirada buena si de todas formas vamos a volver a reclamar ese premio, ¿no? Así que nada, esto más que nada lo hago porque yo recién estoy empezando y pues bueno, la animación de recoger premios y todo eso se demora bastante. Al menos que yo esté en el evento súper avanzado y la primera tirada sea buena, pues en ese caso quizás optaría por simplemente seguir tirando sin conexión a internet para ahorrar tiempo. Así que nada. Simplemente pues aquí volví a activar el internet para que quede en claro y ahora volvemos a tocar el multiplicador de dados y espero aproximadamente unos 10, 12, 15 segundos, lo que sea. Y después de eso voy a desactivar el internet y comenzamos a hacer las tiradas de nuevo, ¿vale? Al menos en esta ocasión no me dejó anotar tantas tiradas. En la anterior me dejó hacer aproximadamente creo que 11 anotaciones, no me recuerdo con exactitud, pero bueno. Aquí como podrán ver nuestra primera tirada es un 7. Como estamos sin la velocidad de internet, pues sin velocidad de internet, sin la velocidad de la aplicación va un poco más lento, pero si ustedes quieren lo pueden subir en velocidad por 1 o por 2, depende de su comodidad, ya que hay gente que dice que pues al subir la velocidad y jugar sin conexión, técnicamente hace que le salga más rápido el letrero de conexión a internet, lo cual pues es totalmente aleatorio en caso de que no hayan cargado la información con anterioridad, ¿vale? Yo en mi caso solo cargué información antes de empezar a grabar, pero ahora como ya estoy grabando, pues no tengo tiempo para hacer eso. Y bueno, pues aquí ya me salió el mensaje que no hay conexión a internet. Por eso la primera vez que jugamos, técnicamente puedo hacer muchas tiradas porque yo ya cargué la información. Pero ahora no puedo hacerlo porque ya estoy grabando y no sé, siento que sería muy largo estar cargando información a cada rato. Así que nada, simplemente pues procedemos a cerrar la aplicación original y nos vamos a la aplicación modificada.
Y aquí volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Simplemente pues con la información de las 6 tiradas que hice en esta ocasión, pues subimos el multiplicador o lo bajamos. Pues primera tirada era 1 por 1, lo cual no me sirve ya que era un 7. Mi siguiente tirada es otro 7, el cual tampoco me sirve en por 1000. Así que vuelvo a tirar en por 1, ¿ok? Y luego de esto pues caí en una casilla de tren y me toca un 9, lo cual hasta donde yo sé, detrás del próximo tren hay una casilla de evento, la cual sí me sirve. Entonces vamos a volver a subir el multiplicador en por 1000 para caer en la casilla de evento y seguir obteniendo más recompensas, ¿ok? Vale, aquí obtenemos nuevas cartas, entre otras cosas. Mi próxima tirada es un por 4, lo cual no me sirve ya que no cae absolutamente nada, así que bajo un multiplicador en por 1 para que me toque un número aleatorio nuevamente. Mi próxima tirada es un por 7, así que tampoco me sirve, así que volvemos a tirar en por 1 que nos toque cualquier cosa aleatoriamente. Mi próxima tirada es un por 6, la cual sí cae en casilla de evento, así que vamos a subir esto por 1000 y vamos allí. Bueno, solo recolecté información hasta ahí, ya que en esta ocasión solo pudimos hacer 6 tiradas, ¿vale? Y así seguimos una y otra vez. En mi caso, pues luego de esto registré aproximadamente otras 20 tiradas más. Aquí se los dejaré un video súper corto ya obteniendo las recompensas y entre otras cosas, ¿vale?